Muy buenas noches. Veo que estamos aquí, Carlos, Blanca, Rocío. Aún no ingresan la gente, ¿verdad? Sí, ya Mike, ya Ya. tenemos 46, ya puedes empezar. Ok, ok, es que no los estoy viendo. Bueno, perdonen. Buenas noches. Pues bienvenidos sean todos ustedes. Me presento, me llamo Miguel Ángel Macías y el día de hoy tendré el gusto de ser su anfitrión en esta ponencia que pertenece al 12º ciclo de conferencias que ofrece el Centro de Atención Psicológica ISCALTI. Este año nuestro ciclo de conferencias lleva por título Regenerando Ando, Fortaleciendo Nos. A nombre de todo el equipo que conformamos ISCALTI, les doy nuestra más cálida bienvenida y pues esperamos que disfruten mucho este nuevo ciclo de conferencias. En esta ocasión, tendremos el gusto de escuchar a la licenciada Blanca Sánchez con el tema Explorar la diversidad como una ventana a las identidades contemporáneas. Permítanme compartirles la presentación para poder iniciar. Muy bien. La licenciada Blanca Sánchez es licenciada en Psicología por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ella estudió la maestría en psicoanálisis en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Cuenta con formación como tallerista de género y psicoterapia de género. Forma parte del colectivo Jornaleros y el Foro del Campo Lacaniano de México. Actualmente se desempeña como una de nuestras psicoterapeutas en ISCALTI, en la sede de Clavería y en su clínica en particular. Pues sin más preámbulo, los dejo con nuestra ponente, con Blanca. Adelante, Blanquita, por favor. Hola, me da muchísimo gusto estar por acá con ustedes compartiendo en este ciclo de conferencias que organiza ISCALTI año con año y que tiene la finalidad de abordar algunas temáticas que se nos van presentando en el día a día, en el trabajo que vamos haciendo. En este caso, les preparé esta conferencia llamada Explorar la diversidad con una ventana a las identidades contemporáneas. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, Mike. Bueno, el objetivo de esta plática es sensibilizarnos sobre la importancia de las identidades diversas y la relevancia del respeto y no discriminación en cuestiones como género, sexo, preferencia sexual e identidad sexual. Es muy importante sensibilizar para poder enseñar valores nuevos. Las sociedades se caracterizan por tener valores. Y en este caso, sensibilizar sobre este tipo de temáticas nos conlleva nuevos valores, como aquellos que son la convivencia pacífica y la educación social en la defensa de los derechos humanos. Conocer la realidad va a ser el mejor camino para poder conseguir la normalización social y familiar de personas que viven dentro de la diversidad. ¿A qué nos referimos con normalización social? Pues a que se viva lejos del estigma, lejos de los prejuicios y podamos tener una convivencia mucho más pacífica, mucho más inclusiva y evitar todo aquel o toda aquella conducta que conlleva discriminación y actos de violencia. Por lo tanto, les voy a pedir que a lo largo de esta conferencia mostremos una actitud de curiosidad ante algo que está ocurriendo, que no es nuevo. Vamos a ir viendo cómo desde los años 70 más o menos es que empiezan a surgir una serie de estudios que van a ir cambiando hasta lo que hoy el día conocemos dentro de toda esta diversidad. Tenemos que aprender nuevas cosas. Quizás yo piense que en mi juventud las cosas eran diferentes. Pero bueno, ya les dije que esto data de los años 70, entonces aún en épocas pasadas ya empezaba una movilización social bien fuerte que sigue ocurriendo y tenemos que entender que el mundo cambia y por lo tanto tenemos que cambiar.
Sobre todo si los cambios que yo realice, pues permiten el bienestar de otras personas y eso nos lleva a respetar sus derechos como parte de la humanidad. Mi intención con esta plática no es agotar el tema, es una plática meramente introductoria a diversos conceptos, entonces por ahí algunas cosas se pueden llegar a quedar en el tintero. Me gustaría mucho que así fuera, porque además eso nos invitará a ir y buscar más información en otros espacios a partir de artículos, series, películas, entrevistas, es decir, es como una probadita con la intención de que ustedes vayan y busquen un poco más. El poder sensibilizarnos también implica conocer datos duros. Hay que comprender, y es bien fuerte esto, desde por ahí de mediados de los 90 hasta el 2010, aquí en la Ciudad de México hubieron alrededor de 229 asesinatos que tenían como móvil la homofobia, la transfobia, la lesbofobia y 999 casos de crímenes relacionados con la diversidad sexogenérica. La encuesta del INEGI sobre diversidad sexual nos muestra que acá en México existen alrededor de 5 millones de personas dentro de la diversidad sexogenérica, es decir, una de cada 20 personas se encuentran dentro de esta diversidad. Entonces estamos hablando de muchísimas personas que tradicionalmente han sufrido estigmas, han sufrido discriminación, y bueno, el rechazo y la incomprensión familiar hacen que las personas dentro de la diversidad sexogenérica tengan una mayor exposición a riesgos, por ejemplo, adicciones, trastornos alimentarios, trastornos emocionales. Por lo tanto, la aceptación con normalidad de la diversidad sexogenérica va a ser clave para tener una protección potencial contra todos estos factores e ir tirando cada vez más todas estos miedos que como sociedad existen, como son la bifobia, la homofobia, la transfobia, la homofobia dentro de algunas otras. Entonces vamos a pasar a la diapositiva siguiente, por favor. Bueno, les pongo acá dos imágenes. No sé si por ahí se puede abrir el micrófono o en el chat. Y les hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que es importante hablar de diversidad? ¿Alguien que se anime? ¿Alguien? Sí, tenemos tres manitas. Vamos a abrir un micrófono, el de Georgina Cejas, si les parece bien, que fue la primerita. Sí. Buenas noches. Hola, Georgina, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo quisiera comentar algo al respecto. Yo creo que sí es importante hablar de la diversidad porque los tiempos ya lo exigen. Eso yo creo que para mí es ahorita de momento lo que se me viene a la mente, ¿no? Ya estos tiempos exigen que hablemos abiertamente de diferentes temas, sin tabúes, como nos criaron a nosotros, ¿no? Ok, muchas gracias, Georgina. ¿Alguien más? Sí, también tenemos a Claudia Albarrán. Voy a permitirle abrir el micrófono, ¿está bien? Listo. A ver, un segundo. Listo. Claudia, ¿listo? Sí, buenas noches. Gracias por permitirnos estar aquí esta noche. Creo que es importantísimo hablar de diversidad porque si la diversidad se da en todos los aspectos de la vida, se da en la naturaleza, se da en los animales, se da en los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, ¿por qué nosotros seríamos la excepción? ¿Por qué los seres humanos no podríamos ser diversos? Y entender esto y comprenderlo y aceptar va a ser un reto, porque sí, ciertamente nos formaron con muchos miedos, con muchos temores. Así que agradezco la oportunidad de entender un poco y acercarme a la diversidad humana. Muchas gracias. Bueno, les puse acá dos imágenes.
Me voy a ir con la más sencillita, con la del lado derecho. Si ustedes se fijan ahí, tenemos un mosaico con muchas aves. A mí las aves me gustan mucho porque nos muestran a través de sus tamaños, de sus colores, toda su belleza, pero no solamente su belleza. El que sean tan diversas las aves les permite generar migraciones impresionantes, construir, poder generar incluso como siembras a partir de las semillas que van llevando de un lugar a otro. Entonces, toda esta diversidad en las aves, pues permite y modifica el medio ambiente en el que los seres humanos vivimos. Con relación a esto, me gustaría hablar de dos cosas, como en particular, por un lado, la biodiversidad. No nos vamos a centrar hoy en la biodiversidad, pero, por ejemplo, México está considerado uno de los países megadiversos. Esto quiere decir que tenemos muchísimas especies y eso ha permitido que nuestra cultura se enriquezca. ¿Por qué? Porque eso nos permite alimentarnos de formas diversas. Se ha visto además que los medios, el medio ambiente tiene esta característica más diversa, se correlaciona a culturas que tienen lenguas diversas también, ¿no? Pero también, si nos centramos en una especie en particular, hablar de la diversidad genética, por ejemplo, es muy importante. La diversidad genética va a ser fundamental para la supervivencia de la especie. ¿Por qué? Porque la diversidad permite una mejor adaptabilidad de la especie. Conforme una especie se va mezclando dentro de ella misma, va a ser menos probable que aparezcan malformaciones, por ejemplo, que aparezcan algunas dolencias congénitas, permite fortalecernos ante diversos patógenos y algunos otros problemas hereditarios. Entonces, incluso dentro de la cuestión genética, el que haya esta diversidad protege a una especie. Fíjense entonces lo importante que es la mezcla entre los seres humanos desde aspectos muy biológicos. Pero si me voy a la otra imagen, a la imagen de la izquierda, podemos observar que ahí se ven personas de diferentes colores, de diferentes edades, de diferentes capacidades. Por ejemplo, podemos ver una persona en silla de ruedas, a una persona con una andadera, vemos bebés, vemos a adultos mayores. Y esto nos muestra otro tipo de diversidad, la diversidad racial, toda la diversidad cultural, ¿no? Esta diversidad etaria, funcional, etc. La diversidad cultural también es muy importante. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque a partir de que se van mezclando culturas, en este término que se conoce como sincretismo, a partir de que se mezclan, las culturas aprenden unas de otras, se enriquecen, se fortalecen y eso permite que desarrollemos más nuestro potencial, que encontremos soluciones a problemas que tal vez mi cultura no había encontrado y otras culturas sí las han podido resolver esos problemas y permite, por lo tanto, mucha mayor creatividad. Entonces, este es el caso de estas dos imágenes, ¿no? Ahí está la importancia de la diversidad. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar ahí de qué hablamos cuando hablamos de diversidad. La diversidad se entiende como la variedad, la desemejanza, la diferencia, pero la diversidad también nos habla de abundancia. Y hay muchos tipos de diversidad. Encontramos la diversidad sexual, la diversidad racial, la diversidad de género, la biodiversidad que ya hablamos, la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la genética que ya también abordamos, y la diversidad funcional. ¿A qué se refiere la diversidad funcional? Como seres humanos tenemos capacidades diferentes, tanto capacidades físicas como capacidades mentales. Y es por eso que las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, al momento de convivir con el resto de las personas que no tienen esta misma discapacidad, pues convivimos de una manera en donde se mezclan nuestras posibilidades.
Existen, por ejemplo, diversidades como la neurodiversidad, ¿no? Que hablan más en un sentido del funcionamiento del sistema nervioso, en donde personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de trastorno, el trastorno límite, por ejemplo, el TDA, aquellos que, y aquellas que viven dentro del trastorno del espectro autista, desde sus capacidades aportan y también siguen enriqueciendo a nuestra cultura, nuestra sociedad y otras culturas y otras sociedades. Pero bueno, si pasamos a la diapositiva siguiente, ¿en cuál de estas diversidades nos vamos a centrar hoy? El día de hoy nos vamos a centrar en dos diversidades, la diversidad sexual y la diversidad de género. Nos vamos a centrar acá porque existen estereotipos falsos con respecto a la diversidad de género y la diversidad sexual, que esos estereotipos y esos prejuicios son la base para la homofobia, la bifobia, la transfobia, y como ya les dije en un inicio, no se queda en algo que yo simplemente piense para mis adentros y conviva con mis propias ideas, sino en hechos. Desafortunadamente se ha traducido en crímenes, en muertes, pero no solamente en eso. Estos prejuicios, por ejemplo, hacia la orientación sexual datan de por ahí del siglo XIX, no siempre existieron, como a veces lo llegamos a creer. Y del XIX para acá, las personas dentro que tienen otro tipo de orientación sexual, por ejemplo, han sido encerrados, han sido discriminados, torturados, y acá en México existen testimonios y existen evidencias de aquello que pasó, por ejemplo, en el manicomio de la Castañeda, de aquello que pasó en la cárcel de Lecumberri, donde había crujías especiales o había pabellones especiales para personas con identidades y orientaciones diferentes. Entonces, fíjense lo que una idea es capaz de hacer. Es capaz de hacer que alguien viva con un sufrimiento que no se merece. Y ese sufrimiento inicia desde la infancia. Por lo tanto, hablar de estos temas no solo nos permite conocer, sino nos permite ahorrarle a las personas sufrimiento. Y un sufrimiento que además es bien difícil de entender porque cuando una persona va creciendo y se asume, se identifica de cierta forma, no necesariamente sabe qué es lo que está mal. Hasta que empieza a convivir con las compañeras, los compañeros, es que se percata, se da cuenta de que hay algo por ahí que no encaja y entonces lo que intenta hacer es ocultarlo, lo que intenta hacer es vivirlo en soledad, vivirlo en aislamiento, cuando esta vivencia no tendría por qué avergonzarle. Al contrario, podría permitirle desarrollarse en todos sus ámbitos de desarrollo, en todas sus esferas del desarrollo, sin ninguna problemática. Por lo tanto, cambiar nuestra actitud en todos los sectores y mostrar cambios empáticos, normalizadores, positivos, van a permitir que generemos espacios sin estigma. Y bueno, si pasamos a la diapositiva siguiente, sobre las leyes sobre la orientación sexual en el mundo, vamos a ubicar, bueno, primeramente me gustaría decirles que las sociedades y las leyes no siempre van a la par. La sociedad cambia primero y después cambian las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes no son estáticas, las leyes responden a necesidades que tenemos como sociedad. Y el que cambie la ley tampoco hace que de manera automática las personas cambien su pensamiento. Por lo tanto, son como aspectos diferentes, la necesidad, la ley y el pensamiento en general. No van todos juntos. Y si me voy a este mapita en específico, fíjense ustedes cómo en el color azul se encuentran aquellos países con leyes que protegen la diversidad. Y aquellos que están en la gama entre los amarillos, los rojos, son
los países que criminalizan la diversidad. Ahora, estos países que criminalizan, podríamos pensar, y ahí se ve claramente en el mapa, que pueden estar muy lejos de México, ¿no? Ahora el ejemplo más asequible que podemos tener es el ejemplo de Qatar, ¿no? En donde se va a realizar el Mundial. Y podemos pensar que eso me queda muy lejos. Yo no tengo nada que ver con Qatar. Pero si yo les dijera que en el caso de Nicaragua, ahí sí ya la vemos un poquito más cerca, Nicaragua apenas en el 2008 despenalizó la homosexualidad. En el 2008, piensen ustedes qué estaba yo haciendo en 2008, no tiene tanto. Y con esta despenalización de la homosexualidad, no necesariamente cambió el pensamiento de la población. Por lo tanto, es muy importante tener este tipo de mapas, este tipo de visiones generales que permitan concientizarnos un poquito más sobre cuál es la situación actual, ¿no? Ahora, si nos vamos a la diapositiva siguiente, para poder hablar de identidad, o para poder empezar a abordar el tema de la diversidad, va a ser muy importante abordar el tema de la identidad. La identidad, primeramente, en un sentido general, y después nos vamos a la cuestión de la identidad de género. La identidad es un concepto que le interesa no solamente a los psicólogos. Bueno, y acá lo vamos a abordar desde una cuestión de la identidad personal, porque es algo que tiene que ver más con la psicología. Pero la identidad es algo que preocupa a los sociólogos, a los antropólogos, a los etnólogos, a los lingüistas. Es decir, la identidad es algo que causa muchísima curiosidad. Cuando hablamos de identidad, estamos respondiendo a una pregunta específica. Y esa pregunta es, ¿quién soy yo? Hay muchas formas de responder esa pregunta, pero esa pregunta va cambiando a lo largo de nuestra vida. ¿Quién soy yo? También me permite saber quién no soy yo. Si yo voy por la calle, por ejemplo, caminando y alguien grita Blanca, lo más probable es que yo voltee. Si quiero contestar, si no quiero contestar, igual me sigo, ¿no? Pero lo más probable es que yo me gire y diga qué pasó, ¿no? O piense que es a mí. Pero si alguien grita María o alguien grita Carlos, yo no voy a voltear porque diferencio perfectamente quién soy de quién no soy. Y ese quién soy va a estar construido a partir de diferentes rasgos que nosotros tenemos, cómo van a ser las creencias, cómo va a ser la imagen, cómo va a ser la religión, cómo va a ser mi cultura, mi nacionalidad, dentro de muchos otros aspectos. La identidad se construye primeramente a partir de cómo y con quién me identifico. Es como si yo tomara algunos rasgos de las demás personas y poco a poco los fuera incorporando. Ahora, los rasgos que puedo elegir no son todos los rasgos, y que yo los pueda ir incorporando no quiere decir que yo los calque. Por eso las personas no somos una calca la una de la otra. Al contrario, este proceso de formación de la identidad es un proceso activo que requiere dos procesos diferentes. Un proceso que se va a llamar asimilación y un proceso que se va a llamar acomodación. La asimilación y la acomodación va uno y después el otro. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Con otras cosas. Si yo, por ejemplo, voy al centro comercial y pienso que me quiero comprar un pantalón, voy a la tienda ya pensando un poco en que quiero un pantalón, voy a la sección de pantalones y elijo por colores, por tamaños, tallas, texturas, etc. Y entonces decido comprármelo y me lo traigo. Hasta ahí lo asimilé, lo identifiqué y lo traje conmigo. Pero asimilar no es lo mismo que acomodar, porque
para el proceso de acomodación, lo que yo ya haré con ese pantalón es meterlo a lavar, ponerlo a jugar con las blusas que yo me quiera poner, ponerlo en un cajón, en un gancho en específico, es decir, lo hago mío. La asimilación, en otro tipo de ejemplo, sería voy y compro huevo, pero en la acomodación ya integro estos huevos con el resto de los ingredientes del pastel. Al final, en esa mezcla que yo hago, pues ya me identifico en dónde están los huevos, porque ya están mezclados con la harina, con la leche, con el azúcar, no sé, ¿no? Con todos los ingredientes. Y al momento en el que yo veo el pastel, es decir, ya veo esa expresión de la identidad, pues ya no identifico en dónde quedó cada cosa. Otro ejemplo que yo les suelo poner es estas colchitas, ¿no? Que están hechas con base en parches como las que hacían las abuelitas, que tomaban algún retazo y los iban incorporando unos con otros, acorde a sus gustos, sus preferencias, cómo les hacían sentido eso. Y ya que yo voy acomodando esa colchita, pues al final me queda una gran pieza. No necesariamente cuando llevo la colcha voy a saber de dónde salió cada retazo, cada parche. Sin embargo, expresa algo esa colchita, ¿no? Esa es un poco, de una manera muy simple, muy sencilla, cómo se conforma la identidad. Claramente es un proceso un poquito más complejo, ¿no? Que todo esto, porque esta identidad tiene que ver con la relación que yo puedo tener con mi entorno y que yo puedo tener con mis circunstancias. Se nutre de experiencias externas y de pensamientos que yo tengo, además de mis emociones, además de mis motivaciones, etc. Si yo hablo ya no solo de la identidad personal, sino de la identidad de género, vamos a estarnos situando en un momento muy específico de la vida, que es más o menos entre los 2 y los 4 años. Este momento de formación de esta identidad de género, primeramente va a estar atravesado por esta noción que yo tenga de la corporalidad mía y de otras personas. Yo puedo saber al momento de verme que mis genitales, por ejemplo, son diferentes a los de un varoncito. Y entonces tengo esta primera noción de diferencia. Y ahí hay una distinción, hay niños, hay niñas, ¿no? Pero no solamente tiene que ver con eso, sino también, pues no siempre los niños ven estas diferencias en los genitales, sino a partir del tamaño del cabello, etcétera, empieza a existir una noción de diferencia. Hacia los 4 años empieza ya a haber una claridad en la identidad. Yo soy niño porque tengo estas características, o soy niña porque tengo estas características. Pero ¿qué pasa? Esas son las identificaciones tradicionales. En muchas ocasiones, como ya hemos estado hablando, que yo vea mi cuerpo con ciertas características no quiere decir que yo me piense a mí como una niña. A lo mejor yo estoy pensando, mi cuerpo dice una cosa, pero yo me siento diferente. Pienso que algo ahí no hace clic. Y por lo tanto, empiezan a surgir otro tipo de identidades. Es importante saber que estas identidades que surgen desde esa etapa muy temprana, pues no son anormales, no son patológicas, no son una enfermedad, sino son una cualidad del ser humano. Y esta cualidad que tiene el ser humano se va a empezar a expresar o no. Porque vamos a ver que identidad de género y expresión de género no son lo mismo. Yo puedo saber que yo soy algo, pero si mi medio ambiente es hostil a que yo lo pueda expresar, entonces lo que va a ocurrir es que yo siga expresando el género que se me solicita socialmente, aunque yo para mí hacia adentro no lo viva de una manera gustosa o de una manera, pues sí, placentera, ¿no? No con libertad, pues. Entonces, existen estos factores con respecto a cómo se va formando la identidad de género. Si nos vamos a la que sigue,
Entonces, siguiendo con esta cuestión de la identidad, nos vamos a entonces ir aterrizando algunas cositas, porque ya vimos que los seres humanos somos seres bio tiene que ver con nuestra biología, nuestro cuerpo, somos seres psico, es decir, existen pensamientos, emociones, motivaciones, y somos seres sociales, vivimos en un entorno. Tener en cuenta que somos seres biopsicosociales nos permite comprender que nuestra identidad primeramente es dinámica. Ya vimos que en estos primeros años de la infancia pues se van incorporando algunas cosas, pero en el transcurso de nuestra vida esa identidad personal también se mueve y todavía no, Mike, esta identidad que se mueve tiene que ver con las vivencias externas. Por ejemplo, las mamás, cuando simplemente son mamás, se viven de cierta manera, ¿no? Y son a lo mejor estrictas, a lo mejor son muy cariñosas, a lo mejor tienen claro qué es lo que quiere que aprendan sus hijas, sus hijos, sus hijas. Pero cuando ellos o ellas crecen, piensan y les dicen, ay, vas a ser abuela, entonces mi identidad cambia. Oye, entonces, ¿cómo quiero ser abuelita? Y recurren a muchas, no sé, imágenes desde, ya no quiero ser como Sara García, por ejemplo, yo quiero ser una abuelita moderna que juegue, que viaje, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta identidad se mueve, es dinámica. Igual nos pasa cuando estamos estudiando una carrera, cuando nosotros vemos a alguien, por ejemplo, que empieza a estudiar Derecho. Su lenguaje cambia, su ropa cambia, sus gestos cambian, ¿no? Hacia algo un poco más formal, etcétera. La identidad pues va incorporando parte de estas vivencias. Por lo tanto, no solo es dinámica, también es histórica. Se construye con los hechos ocurridos en nuestra vida. Y finalmente es contingente. Depende de las circunstancias que nos rodean. Todos los que acá vivimos la pandemia, esas circunstancias nos han hecho pensarnos, nos han hecho construirnos de una forma diferente, ¿no? A lo mejor nos volvimos con más cuidados, con más desconfianza, no sé, o con un espíritu más esperanzador o no, ¿no? Cada quien, y eso pues lo vamos incorporando a nuestra personalidad. Entonces, bueno, ya como para ir como avanzando sobre la diversidad sexual y sobre la diversidad genérica, vamos a pasar ahora sí a la siguiente diapositiva. Bueno, acá les pregunto yo si han visto estas banderas. Son dos banderas diferentes. La bandera de arriba, que va de la franja roja hacia la franja morada, y la siguiente bandera, que incorpora esta especie como de banderín al interior de la bandera arcoíris. Si ustedes ya han visto en otros momentos estas banderas, las vamos a explicar un poquito. La primera bandera es la clásica bandera del orgullo gay, la bandera arcoíris. Fíjense cómo es del orgullo gay y no del orgullo homosexual. Las personas gay eligieron este término porque alude un poco a connotaciones más de jugueteo, de diversión, en comparación con la palabra homosexual, que tenía connotaciones hasta hace muy poco tiempo de patología, de enfermedad. Entonces, nombrarse como gay no es igual que nombrarse como homosexual. Suena hasta diferente. Entonces, bueno, en San Francisco, hacia finales de los años 70, surge esta bandera. De inicio, la bandera tenía 8 colores, pero con se fueron haciendo algunas modificaciones, se le quitó por ahí el color rosita, por ejemplo, por cuestiones muy prácticas, y cada una de las franjas tenía diferentes significados.
Por ejemplo, la magia, la naturaleza, el espíritu, la vida. Y estas franjas que representaban estos aspectos, pues fíjense cómo lo que les estoy diciendo son valores muy importantes, que no tienen nada que ver con la cuestión de orientación, sino con aquello que se espera de la vida misma, ¿no? Es un festejar eso, por eso tiene que ver con una cuestión de orgullo. Sin embargo, esta franja, primeramente, que representaba a estas orientaciones gay, poco a poco se le fueron atribuyendo la representación de otras identidades y de otras orientaciones, por ejemplo, la lesbiana, lo trans, ¿no? Todo el paraguas de lo trans. Sin embargo, pues la intención primera solamente reflejaba a una comunidad. Y por eso fue necesaria la creación de la segunda bandera, que está mucho más relacionada con la interseccionalidad. Van a decir, Blanca, ¿qué es eso de la interseccionalidad? Bueno, pues si se acuerdan de lo que hablábamos al inicio, de las diversidades, en esta siguiente bandera ya no solamente se está hablando de una cuestión de orientación sexual, como puede ser lo gay, lo lesbiana, sino además algunos aspectos raciales. Entonces, en esta segunda bandera también se representan a las personas afrodescendientes, a las personas morenas, y las franjas rosa pastel, blanco, azul pastel, reflejan a las identidades trans. Insisto, como todo es eso que entra dentro de las diversidades trans, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? La posibilidad de hacer banderas permite tener algunos emblemas. Las naciones tenemos banderas, las escuelas tienen sus banderas, porque eso nos identifica con algo, ¿no? Nos da un sentido de pertenencia. Al tener este sentido de pertenencia, yo, Blanca, ya no estoy sola, al igual que las personas dentro de la diversidad. Ya no se vive en soledad, sino se forma parte de un colectivo. Y eso dio pie a muchas otras banderas. Por ejemplo, en la diapositiva que sigue, bueno, están estas dos banderas que ya explicamos, la bandera inclusiva, la LGBT, pero también tenemos la bandera gay, la bandera lésbica, pero dentro de esta orientación lésbica hay muchas formas de vivirlo. Por ejemplo, el lipstick lesbian, que tiene que ver con mujeres lesbianas, que su expresión de género es excesivamente femenina. Como el nombre lo dice, el lipstick, como el pintalabios, el bilé, o algo así, forma parte de eso, pero los tacones, pero los vestidos, pero, ¿no? Como todo esto excesivamente femenino. Muy al contrario del estereotipo que a veces tenemos de la lesbiandad como alguien masculinizada, o hay un término discriminatorio, la marimacha, ¿no? Por ejemplo, sino es todo lo contrario, como demasiado en esta feminidad. En el polo opuesto está lo butch, que también forma parte de lo lésbico, pero lleva lo masculino a un extremo, ¿no? Podría yo poner lo lipstick, lo tomboy, como las camisas de cuadros, etcétera, y del otro lado lo butch, ¿no? Piensen en alguien, por ejemplo, en una moto Harley, con ropa de cuero, etcétera, ¿no? Como muy en el cliché. Pero también tenemos la bandera bisexual, y por ahí está esta bandera de la bisexualidad mexicana.
me gustaría hacer como, sin entrar a detalle en cada una de estas banderas, porque en cada una de estas banderas las franjas de colores van a ir representando aspectos distintos. Las banderas suelen ser creadas regularmente por personas dentro de esta diversidad. En el caso de la bandera bisexual mexicana, me parece un sociólogo y un antropólogo quienes crean esta bandera, en donde fíjense cómo ya la nacionalidad forma parte de... Pero, por ejemplo, en el caso de la bandera Botch y muchas otras banderas, son banderas que crean personas adolescentes en redes sociales y se van transmitiendo, y entonces forman parte como de estos colectivos, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos acá otras banderas, ¿no? No me voy a centrar en cada una porque si no, no acabamos, pero de las más representativas, que está, por ejemplo, la bandera trans, la primera bandera trans que nosotros tenemos del lado izquierdo, que me parece como algo muy bonito en el significado, porque está la franja azul, cielo, y el rosita pastel, como colores asociados tradicionalmente a los bebés, las bebés cuando nacen, pero en medio de eso hay una franja blanca que representa esta transición. Y no importa si la transición es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, es un camino que puede ir de ida y vuelta. Esta otra bandera trans que no pretende suplir a la primera, sino se van incorporando. Y esta otra bandera que me gustaría a mí explicar, detenerme en esa, que es la bandera de la intersexualidad. Las personas intersexuales son aquellas que nacen con características biológicas que no corresponden a estos dos polos clásicos, macho-hembra, sino tienen diferentes rasgos en sus cromosomas, en el cuerpo. Anteriormente se utilizaba el término hermafroditismo, ya no se usa, no lo usen. Ahora se habla de personas intersexuales. Y esta es bien bonita porque en medio, si ustedes se fijan, tiene este círculo morado. ¿Qué quiere decir este círculo morado? Que las personas no son medio hombre, medio mujer, sino hay una completud. Por lo tanto, el círculo representa esa completud. Entonces, bueno, fíjense cómo existen estas banderas, pero no solamente estas banderas, hay banderas que no les puse. Por ejemplo, la bandera de los osos, por ejemplo. Por ahí creo que tampoco les llegué yo a poner. ¿Qué otras no les puse? Déjenme ver. La bandera tomboy tampoco se las puse, la bandera demisexual tampoco se las puse. Hay muchas otras banderas porque hay muchísimas identidades. Fíjense lo rico que haya tantas banderas y además tantos colores. Entonces, bueno, si dentro de todas estas banderas que vieron se fijaron que había términos que a lo mejor no les sonaban o no acaban de comprender, vamos a ir explicando algunos conceptos. Entonces vamos a pasar a la que sigue. El primer concepto es el concepto de género. El género no es algo que yo pueda ir a encontrar en la naturaleza. Si yo voy al bosque, no voy a encontrar género. El género es una categoría sociocultural. La creamos los seres humanos. ¿Y cómo la creamos? La creamos con base en el orden biológico, es decir, lo que le observamos al cuerpo de alguien al momento de nacer, y a partir de ahí le atribuimos un montón de cosas, desde valores, formas de comportarse, necesidades, una estética específica, es decir, todo aquello con lo que barnizamos a esa criatura humana es el género. Todo esto no es natural, sino nosotras le damos esa construcción. Y esa construcción ha ido cambiando a lo largo del tiempo.
A partir del género tenemos nosotros entonces la identidad de género y la expresión de género, que son cosas diferentes. Si hasta aquí ya me pusieron un poco de atención, identidad de género entonces ya les va a sonar a algo que responde a ¿quién soy yo? Identidad de género entonces tiene que ver con qué yo me identifico. Y ese con qué yo me identifico no necesariamente es cómo me expreso. La identidad de género y la expresión de género son cosas que no siempre empatan. Esta identidad de género tiene que ver con cómo yo me pienso como una mujer o un hombre. En el caso de los dos polos, fíjense cómo estamos hablando de dos polos, pero se habla de binarismo, en donde mi sexo y mi género pueden corresponder. Si yo soy una persona cisgénero, yo, Blanca, soy una persona cisgénero, eso no quiere decir que esté de acuerdo con roles y estereotipos de género, porque yo puedo estar muy bien con traer aretes o traer un collarcito y el pelo largo, pero no quiere decir que ahorita necesite cumplir con estereotipos de género. Yo no voy a detener la plática para servirle un café a mi esposo, ¿no? Sino estoy conforme con algunas cosas del género y las otras, y voy a especificar en el caso de las mujeres, podemos irlas cambiando. En este polo cisgénero, en donde está mujer y hombre, ¿no? Puede haber personas que quieran ir de un polo al otro polo. Es decir, cuando hablamos de transgénero, hablamos de alguien que quiere ir de acá para acá. Lo estoy simplificando mucho y como si fuera una cosa muy sencillita, pero lo podemos pensar así. De un polo voy a ir al otro polo. ¿Eso quiere decir que me voy a hacer una intervención quirúrgica? No necesariamente, a veces solamente va a cambiar mi expresión de género o puedo estar pasando por algunos procesos hormonales. Pero en el espectro que queda entre un polo y otro, hay algunas otras identidades. Por ejemplo, el género no binario o el género queer o ginoconforme, en donde las personas que se asumen queer piensan, no hay nada ahí que yo pueda considerar que me identifica. Entonces puedo hacer una mezcla, pero al final yo no quiero ir ni a este polo ni a este. Yo quiero vivirme desde todas las posibilidades que puedo encontrar en la cultura, ¿no? Existen personas pangénero que se identifican con todos los géneros, o al contrario, las personas agénero que no se identifican con ninguno en específico. Ahora, si me voy a la cuestión de la expresión de género, eso tiene que ver con manifestaciones externas, por ejemplo, cómo uso mi voz, por ejemplo, los manierismos, por ejemplo, la ropa, el cabello, etcétera. Y tenemos otra vez dos polos clásicos, lo femenino y lo masculino. En medio de eso hay mezclas que se conocen como andróginas. Por ahí las personas mayores se acordarán de David Bowie o de Mick Jagger, por ejemplo, que vivían mucho más esta androginia. Pero si alguien quiere vivir esa expresión de género y quiere acudir al polo opuesto, por ejemplo, tenemos el caso del transvesti, que puede ser por momentos muy específicos que utiliza esta expresión de género diferente sin que se vuelva algo necesariamente permanente. Y en muchas ocasiones es algo más bien exaltado. Por ejemplo, las drag queens o los drag kings que lo expresan de una manera mucho más dramática. Si me voy a la siguiente diapositiva, vamos a aprender un poquito más, en este caso, de la cuestión sexual. Cuando hablamos del sexo, estamos hablando ahí de características físicas y biológicas, en donde tengo dos polos otra vez, mujer y hombre. Pero ya vimos, cuando vimos la bandera del circulito morado, que existen personas intersexuales, es decir, cuya biología no cae
de un polo o del otro polo. Y son muchísimas personas, más de las que nosotros solemos pensar, porque el sexo biológico no está únicamente dado por cromosomas XX, XY, sino hay variaciones cromosómicas, pero no solamente eso. El sexo también implica gónadas, implica órganos sexuales internos, hormonas, por ejemplo. Existen características sexuales externas, el vello, el desarrollo de las mamas, por ejemplo, entre algunas otras, ¿no? Entonces, el sexo tiene que ver con una cuestión de cómo los seres humanos, como hacemos cuadros con características específicas y van cayendo en estas categorías. Con respecto al sexo, tenemos dos grandes conceptos que a veces se llegan a confundir: la orientación sexual y la preferencia sexual. No son lo mismo. La orientación sexual es por quien yo me siento atraída. En este caso, puede ser que yo me sienta atraída como mujer por un hombre y entonces seré heterosexual, pero si yo, Blanca, me siento atraída por otra mujer, entonces tendré una orientación sexual lésbica. O si yo me siento atraída por una diversidad de personas, puedo yo ser pansexual. O si yo no siento atracción sexual por alguien, yo me puedo considerar asexual. Dentro de lo asexual estará, por ejemplo, lo demisexual, dentro de algunas otras formas de sentir atracción. Cuando yo hablo de preferencia sexual, ahí estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando de cómo me gusta a mí vivir la intimidad conmigo misma o cuando la comparto con alguien. Es decir, prácticas sexuales, juguetes, actividades, fetiches, etc. Entonces, la preferencia sexual es qué me gusta hacer y la orientación sexual es con quién me gusta hacer. Sí, hasta ahí ya vamos aclarando algunos conceptos, pues ya vamos de gane, ¿no? Pero entiendo que es muchísima información, que si es la primera vez que la escucho, tal vez me pueda sentir abrumada. Entonces, para ir cerrando la plática, porque ya vamos sobre tiempo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa si yo todavía no le entiendo, ¿no? Porque no se crean, es muchísima información y hay glosarios y glosarios y hay mucha información. Entonces, ¿qué pasa si todavía no le entiendo? Tengo que tener como mucha claridad en que son conceptos que han ido cambiando a lo largo de la historia. Ya vimos de los años 70 para acá, ha habido un desarrollo bien importante. No debo tener miedo de acercarme a estos temas porque ocurren en la sociedad y nosotros somos seres que vivimos en sociedad. Un consejo es acérquense a las personas jóvenes que están a su alrededor. Las mejores maestras, maestros, maestres que están ahí, es la juventud, porque traen todo esto ahí, lo viven mucho más fresco y nos pueden sacar de dudas, además de que les va a dar todo el mensaje de que queremos tener cercanía y tenemos apertura. Ahora, si nos vamos a la diapositiva siguiente. Mike. Bueno, ¿qué pasa si alguien a mi alrededor me dice que se identifica con algo de esto? Hay un término que cada vez está más en desuso, que es lo alusivo a salir del closet. Las personas cisgénero, heterosexuales, nunca salimos de ningún closet, nunca le tenemos que dar explicaciones a nadie de quién nos gusta y por qué, o quiénes somos. Por lo tanto, salir del closet, pues, no tendría que ser, no tendría que vivirse. Sin embargo, si alguien decide salir del closet, debe decidir con quién quiere hacerlo.
Y puede ser primero con las amistades, puede ser con la familia, puede ser con la pareja. La persona es quien decide. Y si decide hacerlo conmigo, lo primero que tengo que hacer es escuchar absolutamente todo lo que tenga para decir. Si yo tengo una actitud de empatía, me voy a dar cuenta que ya es un momento complicado. Y que muchas dudas que yo llegué a tener probablemente son sus mismas dudas. Y que ante estas dudas, en ese momento quizás no haya una respuesta. Por lo tanto, buscar información en conjunto va a permitir calmar la ansiedad. Hay que acordarnos que, y este es un tip en general, frente a la ansiedad, frente a la angustia, la información es como nuestro, pues sí, es nuestra mejor aliada, ¿no? La información siempre, tener una certeza. Yo sé que ya les dije acá que no hay esas certezas así en grande, pero ir empapándonos de información permite vivir con mucha más calma. Ahora sí, la que sigue, Mike. Bueno, otra cosa muy importante es que no es algo que anunciar a quien no se le quiera compartir. Estoy pensando específicamente en el contexto familiar. No siempre los tíos, las tías, los abuelos, las abuelas son las personas más amables y también tienen dudas y también tienen desinformación. Entonces, si yo, o los maestros, las maestras, ¿no? Si yo no lo quiero compartir con alguien, no hay por qué presionarme, no hay por qué advertir primero a la escuela, es decir, la persona decide con quién compartir su orientación y su identidad. Y si deciden no compartir nada, está en todo su derecho, en su derecho sobre su identidad sexual y genérica y sobre el desarrollo de su personalidad. Hay muchísimas notas amarillistas sobre personas que transicionaron y después se arrepintieron, pero también tenemos que tener conscientes que, como ya se los dije antes, la expresión de género, en muchas ocasiones la identidad de género, sobre todo para las personas que se viven dentro del género fluido, puede cambiar, es dinámica. Y eso no debe espantarnos porque nosotras mismas, lo llegamos a vivir con respecto a muchas cosas. Quienes están cruzando en procesos de jubilación, por ejemplo, sabrán de lo que les estoy hablando, quienes se encuentran en duelo, ¿no? La identidad es dinámica. Por último, para ir cerrando, debemos saber que todas las identidades de género existen, deben de ser reconocidas, respetadas, válidas y valiosas, sobre todo por eso, porque existen. Que yo opine que no es lo correcto, no hace que dejen de existir. Por eso las terapias de conversión no funcionan, por eso aislar a una persona de contenidos, series, cantantes, tiktokers, pues lo pueden dejar de ver, pero eso no quiere decir que porque no lo veo ya no lo voy a pensar. Ya dijimos que la identidad no es una calca. Entonces, pues ser respetuosos y reconocer respetuosas y saber eso, que no dependen de mi opinión, está ahí y depende de mí saber si quiero o no quiero ver, si quiero o no quiero conocer, si quiero ayudar a alguien a vivir en libertad y de forma amorosa o no. Bueno, eso es todo lo que yo traía para compartirles el día de hoy. Por ahí están los datos de Iscalti, los teléfonos, el correo, las redes sociales, y le regreso la palabra a Maika. Muchísimas gracias, Blanquita. Gracias por tu ponencia. Y bueno, pues nos quedamos con mucha información, ¿no? O sea, con una apertura nueva a lo que tú nos estás compartiendo. Mira, hay algunas personas que tienen algunas preguntas. No sé si nos puedas ayudar a irlas resolviendo. ¿Sale? Te las voy a ir leyendo. ¿Está bien? Uh-huh. Mira, nos preguntan una situación muy directa, ¿no? Si tengo un hijo, bueno, una hija que tiene alrededor de 14 años y dice que le gustan las mujeres y los hombres, ella ya está definida en su desarrollo. Dice, es que se está definiendo como persona
¿Y cómo se tiene que manejar esta situación? ¿Tiene que ir con un psicólogo o dejar que ella elija su identidad? ¿Cómo lo tengo que manejar? Por ejemplo, lo entiendo yo así. Si tengo yo una hija de 14 años que está hoy definiéndose o que está con estas dudas, ¿cómo puedo yo como papá hacer este abordaje? ¿De qué me tengo que empapar? Que me haga sentir un poquito más de seguridad al poder tocar este tema con con mi hija, ¿no? Bueno, lo primero es pensar que ella es quien va a definir su orientación, si es bisexual, si es pansexual, la va a ir definiendo. No necesariamente se tiene que cruzar por un proceso psicoterapéutico si no está causando un problema para ella. Si ella lo está viviendo con normalidad, el medio en el que se desarrolla es favorecedor, no necesariamente tiene que acudir a un proceso psicoterapéutico, a menos que algo de eso le esté dando lata, ya sea, y fíjense cómo les hablaba hace ratito de las terapias de conversión que no funcionan y más bien causan mucho daño. Entonces, la idea de la psicoterapia en estos casos no es convertir a nadie en nada, sino más bien es acompañar en estos procesos de acomodación pues, de estas vivencias que se tienen, y cuando se vuelve algo que está generando un malestar, un sufrimiento, es cuando se debe acudir a psicoterapia. Si le está causando ansiedad, si se siente muy triste, si no siente aceptación, a lo mejor ni siquiera es la orientación lo que la hace que la pase mal, sino que la chica que le gusta a lo mejor no responde o no sabe cómo acercarse. Tal vez ese es un momento en el que sí, pero orientación e identidad diversa no es igual a tengo que ir a psicoterapia. Ahora, existen grupos y asociaciones que acompañan a personas de la diversidad en grupos. Acuérdense que somos seres gregarios y el saber que hay personas que están viviendo por lo mismo que yo, muchas veces ayuda. Y por ahí hay muchísimos colectivos, hay muchísima información, no solo en México, sino en diferentes lugares en donde hay grupos de personas adolescentes que están, pues, que pueden acudir a estos grupos. Ahora, si es una acción mucho más personal, ahí pues es ella quien podría decir sí, no, o yo como mamá decir yo no sé qué hacer con esto y yo soy quien necesita el acompañamiento. Muy bien, muchas gracias, Blanquita. Otra duda que tenemos es, si yo como papá estoy notando que ya sea mi hijo o mi hija tienen algún indicio de tener conflictos con su identidad, si los veo como angustiados, nerviosos, más callados, ¿cómo puedo yo abrir el tema? Si veo a lo mejor a mi hijo como con algunas tendencias de gustos más no sé, homosexuales o bisexuales, yo como papá, ¿cómo puedo acercarme y abrir este tema sin que lo vivan como algo agresivo o que incremente la ansiedad? En este caso, el tema, otra vez, no es ni la identidad ni la orientación, es la ansiedad. Entonces, cuando yo me acerque, hacerle saber que le estoy viendo pasarla mal de tan ansioso que se encuentra, hacerle ver que ya no es como antes, hacerle ver que yo veo que no se expresa con facilidad. Entonces, y si hay algo que está viviendo y que necesita decir, pues es la mejor manera de acercarme. Si yo le digo, yo veo que tu identidad tal, uno, yo estoy asumiendo, dos, pues es entrar así como a la cocina directamente, sin comprender que, como ya vimos, son procesos en donde también internamente surgen dudas. Entonces, remarcar este aspecto del malestar, más allá de la causa del malestar, va a permitir que pues se puedan abrir los temas. Abrir algunos canales, ¿no? Muchas veces cuando estamos viendo alguna serie, cuando se está
revisando las redes sociales, podamos ver que se detienen más en algunas temáticas que otras y preguntar, ¿no? Como, ay, te vi que te llamó la atención tal cosa. Es una manera de bordear sin ser intrusivas. Muchas gracias, Blanquita. Tenemos una duda más. Dice, doctora, ¿por qué muchos jóvenes hoy dicen que son pansexuales o bisexuales? ¿Por qué ha tenido este auge, este tema? Bueno, hay muchas formas de responder a esto y me voy a ir con la más sencilla, ¿no? Porque es un tema muy amplio. El día de hoy estamos como en un contexto y a lo mejor me van a decir, Blanca, tú eres una hippie, pero no importa. Lo que están privilegiando nuestras juventudes es el amor y relacionarse con las personas, no solamente por una cuestión de una atracción física, sino en donde hay una atracción emocional, amorosa, hacia las personas en general. Entonces, si yo ya vivo en este contexto de libertad, yo puedo saber que esa atracción, esas ganas de amorosear con alguien, me las hace sentir igual una chica que un chico. Y eso amplía mi vida, eso amplía como el panorama. No es una cuestión de moda, quizás, y hay muchas autoras, y estoy pensando específicamente en mujeres, que hablan de la heterosexualidad obligatoria, que más bien no es que el resto de los seres humanos no tuviéramos este potencial para vivir en la bisexualidad o en la pansexualidad, sino que más bien fuimos enseñados a que, o enseñadas o enseñadas, a que así no es, ¿no? Y que eso es malo. Y entonces no soy siquiera capaz de ver atracción sexual en alguien más, ¿no? Entonces no es una moda. Y si tenemos un poco de sentido de esperanza en la vida, al contrario, nos hace vivir mayores posibilidades de vivirnos en amor. Muchísimas gracias, Blanquita. Mira, te comento, Mariana Jauregui nos hace llegar, bueno, una felicitación para ti. Dice, excelente taller. Felicitaciones a la psicóloga Blanca. Y bueno, pues quisiera también permitirles a los demás, a los participantes, si gustan hacer alguna otra pregunta para nuestra psicóloga, para nuestra ponente del día de hoy. Si alguien gusta, ya sea levantar la mano o abrir su micrófono. A ver, vamos a esperar un segundito a ver si alguien se anima. Muy bien. A ver, ya tenemos una manita por aquí levantada. Dame un segundo. Te damos la palabra, Natividad Salvador. Si gustas hacer tu pregunta, Salvador. No sé si esté teniendo algún problema para poder abrir su micrófono. Ya. ¿Sí Ahí me ya. escuchan? Ya. Ahora sí, ya. La pregunta es que antes se decía, es que el tener una diversidad es hereditario. O sea, ¿eso se puede hablar de herencia de esta diversidad? Pues es que, bueno, ahí no me voy a meter en camisa de 11 varas porque hereditario no es igual que genético. Y a veces tenemos esa idea, que lo hereditario es igual a que viene en cromosomas. Entonces, por un lado, hereditario no es igual a genético. Y por otro lado,
no hay nada que confirme una cuestión, uno, hereditaria, porque pues si no, de entrada, pues cómo pasaría eso, ¿no? Sí, hay como cuestiones como biológicas implicadas, y además porque el día de hoy pudimos ver que la cuestión de género es una construcción que vamos haciendo como sociedades. Entonces, tiene aspectos que involucran al cuerpo, pero sobre todo tiene que ver con aspectos que involucran a la sociedad y la cultura. Por eso incluso el mismo género no lo vivimos igual que en el siglo XIX o que en el siglo XV. O, me explico, incluso las personas cisgénero vivimos el género de manera diferente a lo largo de la historia. Entonces tiene más que ver con este entramado biopsicosocial del cual yo les hablaba hace ratito. Sí, bueno, también esta pregunta va dirigida porque hay veces que en familias se ha visto que hay, por ejemplo, el tío y luego un sobrino o dos sobrinos, entonces por eso de ahí sale la pregunta de que si era de herencia. No tiene que ver con una cuestión hereditaria. A lo mejor, más bien, es una familia que permite esa expresión mucho más que en otras familias. Entonces, pero como ya vimos, pues hay una gran cantidad de personas que se vive dentro de la diversidad, pero no todas las personas tienen las posibilidades de expresarse o de vivir su identidad o su orientación sexual con libertad. Entonces, me parece que un poco más responde a eso. Sí, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natividad, por tu pregunta. Te hago mención de algunos comentarios también. Rosa Esther nos dice, excelente plática, muchas gracias. María del Carmen nos dice, gracias por toda la información. Gracias a la licenciada Blanca. Miriam Herminia nos comenta, el tema es interesante y en lo personal considero que se ha manifestado una apertura muy amplia que lejos de centrar ha complicado con muchas opciones de identidad. Entonces, deja ver si hay alguna pregunta más. Me parece que no. Creo que hemos contestado en este momento todas las dudas. Mira, acaba de aparecer. Hay una todavía en el chat, Mike. Georgina, voy a dar una palabra y reviso el chat. Dice Georgina Ceja, tiene levantada la mano, le voy a dar la palabra. Adelante, Georgina. Sí, muchas gracias. Yo, independientemente de toda la información que nos da la doctora y que por obvias razones es un poco complicado entender en su totalidad, yo mi única inquietud que tengo es, yo soy una persona pues adulta y yo sí quiero saber si es necesario el cambio de expresión hacia una persona. ¿A qué me refiero? A lo que está diciendo la doctora. Ella, él, ella. O sea, ¿es muy necesario? Mira, hay algo que expresan ahora los jóvenes cuando al momento de presentarse, que se preguntan sus nombres y pronombres. Entonces, ya yo puedo decir, yo soy Blanca y el pronombre la me identifica perfectamente, ¿no? Entonces, cada quien lo va diciendo con mucha más naturalidad. Pero aunque no nos demos cuenta, eso es algo que hacemos, a lo mejor no en cuestión de género, pero sí con respecto a otras cosas. Por ejemplo, cuando nos acercamos a alguien, le preguntamos si le gusta que le hablen de tú o de usted. Y lo hacemos con mucha naturalidad, no nos causa un problema así, pues yo hablo de tú y te aguantas, ¿no? Sino les preguntamos cómo prefieren que se les hable o si prefiere que le hable por sus títulos, doctor, licenciado, maestro, etcétera, ¿no? Sí, solemos tener esa cortesía, ¿no? Y incluso antes, señora o señorita, teníamos ese cuidado de cómo nos expresamos con alguien.
regularmente, pues nos basamos en la expresión de género para referirnos a alguien. Pero si yo tengo dudas, le puedo preguntar, ¿cómo te gusta que yo me refiera a ti? Y ya me van a ir indicando a mí qué es lo que yo debo de hacer o cómo me debo de expresar o con qué pronombres la persona se identifica. Lo que importa es tener esta apertura, ¿no? Que otra vez tiene que ver con las personas, no con las cosas, porque a veces se ridiculiza, ¿no? Y nadie está pugnando por hablar del licuador o la pizza en vez del piso, ¿no? Sino por personas. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que es dirigirnos a personas. Y yo insisto, solemos tener cuidado con respecto a otras cosas. Por ejemplo, estos, ¿no? Ya la edad, ¿no? Los títulos, etcétera. No sé si por ahí queda un poquito más claro. Gracias. Tenemos una pregunta más, Blanquita. Muchísimas gracias, Georgina, por su pregunta. Nos dice, escuché con anterioridad que se manejaba que justo en la adolescencia era la construcción de la identidad y que era normal, entre comillas, tener fantasías con el mismo género y que en la adultez ya se definía la preferencia. ¿En qué momento se modifican esos conceptos? La identidad no es fija, se va nutriendo, ¿no? En la adultez a lo mejor ya tenemos algunas cuestiones más construidas. Ahora acuérdense que dijimos identidad y orientación no necesariamente son lo mismo. Debido a la apertura que hay hoy en día, y yo me siento muy afortunada de rodearme de personas que tal vez en otro momento tenían otra orientación sexual, se vivían como personas heterosexuales y encontraron el amor de su vida en otra mujer, por ejemplo, o en otro hombre, y es algo que no pensaron en su juventud. Y a sus 40 años se dieron cuenta que las cosas pueden cambiar y que ahora se viven enamoradas de otras personas. Y no pasa nada, no pasa nada. Nos dice Sandra Zamora Blanquita, nos dice, muy cierto lo comentado. Bien ejemplificado sobre la apertura en respetar cómo nos dirigimos hacia los otros. Gracias por la información y la explicación. ¿Vale? Bueno, pues con esto vamos a dar por finalizado nuestra ponencia del día de hoy. Te agradecemos muchísimo, Blanquita, por toda la información que nos compartes y por ayudarnos a resolver estas dudas. Y pues nada, nos quedamos también con algunas otras que seguir pensando y bueno, llevándonos el mensaje de pues mantener como la apertura a la diversidad, ¿verdad? Muy bien. Pues nuevamente muchísimas gracias, tanto a ti como a nuestra ponente. Y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron hasta esta hora. Pues esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros esta ponencia y los invitamos a seguir participando como oyentes en nuestras siguientes ponencias a lo largo de la semana. Y bueno, nuestra conferencia magna el fin de semana con Cheyo Busquets. Entonces, damos por finalizado en este momento nuestra ponencia. Nuevamente, muchísimas gracias por tu participación, Blanquita, y pues los esperamos el día de mañana. Que tengan muy bonita noche todos.